Muy buenas noches, mis estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio bíblico correspondiente a la noche de hoy lunes, comenzando esta nueva semana. Hoy lunes 15 de junio del año 2026. Estamos ya a mitad de mes. Nos es grato acompañarles a esta hora, como siempre, después de una jornada de labores al regresar a casa y disponer de nuestro tiempo para meditar, reflexionar y estudiar la palabra de Dios. Esperamos que estemos prestos a utilizar esta herramienta poderosa que Dios pone en nuestras manos para desarrollar y alcanzar la madurez espiritual a través de estos estudios bíblicos. Un abrazo y un saludo desde la distancia para todos nuestros hermanos en distintos lugares de Colombia y del mundo. Vamos a iniciar, como siempre, con la oración. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedirle a Dios su guía, protección y ayuda. Padre Santo, Dios amoroso, te damos gracias por esta semana que ha comenzado. Gracias por darnos el privilegio de podernos conectar con nuestros hermanos y amigos en cualquier lugar del mundo. Aquí estamos prestos a utilizar esta herramienta poderosa. Permite que tu Espíritu Santo nos llene y nos lleve a esas poderosas verdades para entender y comprender tu plan maravilloso de salvación. Perdona nuestras faltas y pecados. Ten misericordia de todo tu pueblo en la ancha faz de la tierra que ama y defiende tu verdad. Concédenos una noche maravillosa en paz y en tranquilidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces vamos al grano, vamos al tema que hemos preparado esta noche. Esperamos que el tiempo nos alcance. El tema de esta noche tiene que ver con la piedra desechada. Empecemos a hablar sobre este importante tema y de entenderlo a profundidad. Empecemos diciendo que desde la antigüedad las piedras encierran un atractivo especial para el hombre. En el mundo antiguo, los constructores comenzaban con una piedra angular que establecía las líneas para toda la estructura de la edificación, asegurando que las paredes fueran cuadradas y estables. En las antiguas construcciones, la piedra angular era la pieza más importante. Era la primera piedra que se colocaba y marcaba la escuadra y la alineación de todo el edificio. Si los constructores la pasaban por alto, la edificación entera corría el peligro de derrumbarse. Los líderes religiosos y maestros de la ley querían construir un reino basándose en sus propias tradiciones, en sus apariencias externas y orgullo, por lo que desecharon a Jesús al no encajar en sus planes. Una piedra angular solía ser la piedra principal colocada en la esquina de una estructura para orientar a los trabajadores durante su labor. Y esta piedra era una de las más grandes, sólidas y finalmente trabajadas del edificio. En la Biblia, nuestro Señor Jesucristo es presentado como la piedra angular sobre la cual se edifica su iglesia. Él es el fundamento. Y una vez colocada la piedra angular, todo el edificio se alineaba con ella. De igual manera, Jesús es nuestro estándar. Jesucristo es nuestro modelo con el que todo cristiano y todo creyente debe alinearse. Las escrituras toman esta imagen y la aplican al Mesías, describiéndolo como una piedra angular, escogida y preciosa, colocada por Dios en Sión. Vayamos a Isaías en el capítulo 28, en el versículo 16.
Isaías 28:16 dice: por tanto, el Eterno, el Señor, dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Esta piedra sirve como un verdadero patrón de justicia y de rectitud, como una línea de medida y una plomada. Vayamos a Isaías, en el siguiente versículo, ahí mismo, en el versículo 17, Isaías 28:17. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Hermanos, en este contexto, Dios habla a los escarnecedores y arrogantes de Judá, prometiendo enviar la piedra angular que es su Hijo amado, quien proveerá un fundamento firme a todo aquel que confíe en él. Y el salmista añade que la piedra rechazada por los constructores se convertiría en la piedra principal, mostrando el poder de Dios para anular el juicio humano. Vayamos a Salmos en el capítulo 188, en el versículo 22. Salmo 118, versículo 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Dios elige lo que el mundo rechaza para convertirlo en lo más importante. Este versículo, hermanos, usa el ejemplo de una construcción antigua. Los constructores representan a esos líderes religiosos y a las personas que creen saber cómo planear la vida y la religión. Esa piedra desechada es algo que los expertos miraron y pensaron que no servía para nada. La tiraron a un lado porque no encajaba en sus planes. Esa piedra angular era la piedra más importante de todo el edificio. Se ponía en la esquina de la base para sostener y alinear todas las demás paredes, y sin ella toda la casa se caía. ¿A quién representa esa piedra? Este salmo tiene dos explicaciones muy importantes en la historia. Jesucristo en el Nuevo Testamento, Jesús mismo usó este versículo para hablar de su vida en textos como en Mateo capítulo 21, versículo 42. Los líderes de su tiempo lo rechazaron y lo mataron en la cruz. Pero Dios lo resucitó y lo convierte en la base y el jefe de toda su iglesia. El pueblo de Israel o el rey David, en el Antiguo Testamento, las naciones grandes y los imperios poderosos despreciaban al pueblo de Israel por ser un pueblo pequeño. Sin embargo, Dios eligió a Israel para cambiar la historia del mundo. ¿Qué nos enseña todo eso hoy? Esta frase nos deja una lección muy bonita para la vida diaria. Nos enseña que el juicio de los seres humanos suele fallar. La gente nos puede rechazar a nosotros, nos puede incluso ignorar o decir que no valemos para nada, pero Dios no ve las cosas como las ve el mundo. Él puede tomar a las personas heridas, olvidadas o menospreciadas y usarlas para hacer cosas grandes y maravillosas. Isaías también dijo que esta misma piedra sería un santuario para algunos, pero un tropiezo para otros, dividiendo a los que confían de los que se resisten. Vayamos a Isaías en el capítulo 8, en el versículo 14. Isaías capítulo 8, versículo 14 dice: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel
por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Jesús aplicó estas profecías a sí mismo durante su última semana en Jerusalén, identificándose como esa piedra rechazada por los constructores para ser exaltada por Dios. ¿Por qué algunos rechazaban esa piedra angular? Muchos rechazan a Cristo porque desean construir sus vidas sobre otros fundamentos. Así como los constructores de la Torre de Babel desafiaron a Dios al seguir su propio proyecto, así también hoy muchos prefieren sus propios proyectos, sus propios planes, antes que rendirse al plan de Dios. Pero el juicio es seguro para quienes rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 21:44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, él desmenuzará. Le desmenuzará. Mateo 21:44. Hermanos, caer sobre esta piedra simboliza el acto de humillarse, el acto de rendirse y reconocer la propia pecaminosidad delante de Dios. Cuando una persona se acerca a nuestro Señor Jesucristo, reconociendo su necesidad de salvación, su orgullo es quebrantado, lo cual es un requisito indispensable para recibir su gracia. ¿Y cuál es el resultado? Aunque es doloroso para el ego humano, este quebrantamiento conduce a la salvación y a una vida plenamente transformada. La presencia de Dios divide a las personas. Para unos se convierte en un refugio seguro, pero para otros es un peligroso obstáculo. Dios se convierte en lo que cada persona decide ver en él, las dos caras de una misma moneda. Se presenta al Señor Dios de dos maneras totalmente opuestas. Un santuario para los que confían en él y le obedecen. Dios es como un templo o como un refugio, un lugar seguro donde nada malo les puede pasar en medio de los problemas, de las dificultades, de las adversidades, de las pruebas. Y una piedra de tropiezo y una trampa para los orgullosos que deciden ignorar a Dios y vivir a su propia manera. Aquí Dios se convierte en una roca oculta en el camino. Esas personas que no obedecen la ley de Dios tropiezan, caen de cabeza y quedan atrapadas en sus propios errores. Cuando el profeta Isaías escribió esto, el pueblo de Israel estaba muerto de miedo. Dos ejércitos enemigos muy grandes se habían unido para atacarlos. Y en lugar de pedirle ayuda a Dios, el rey y la gente prefirieron hacer alianzas con otras naciones paganas y poderosas. Dios les advirtió que no tuvieran miedo de los hombres, sino que lo respetaran a él. Al rechazar los planes de Dios, el mismo Dios que los debía salvar se convierte en motivo de su caída. Y este versículo que leímos es muy famoso porque el Nuevo Testamento lo usa para explicar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Autores de la Biblia como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro explicaron que Jesús es esa roca. Para los que creen en Jesús, Él es el Salvador y es la base de su proyecto de vida. Pero para los líderes religiosos de esa época y para quienes no creen en el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Jesús es un estorbo, es una locura. Tropiezan con su mensaje porque no encaja con lo que ellos quieren hacer. Mateo capítulo 21, en el versículo 42.
Mateo capítulo 21, versículo 42, Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. A pesar de ser la base escogida por Dios, no todos aceptan a Cristo. Jesús mismo citó el Salmo 118, 22, cuando dijo: ¿nunca leíste en las escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Marcos capítulo 12, versículo 10. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en Lucas capítulo 20, versículo 17. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Tras su resurrección, el apóstol Pedro declaró a los dirigentes de Israel que Jesús, aunque fue rechazado, se había convertido en la piedra angular. Hechos capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y más tarde explicó que los que creen en él participan de su honor, mientras que los que lo rechazan tropiezan en su lugar. Desde su nacimiento, nuestro Señor Jesucristo fue causa de división. Los sabios de Oriente lo adoraron, pero el rey Herodes intentó matarlo. El apóstol Pedro explica por qué muchos tropiezan con él. Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios, no obedecen los mandamientos de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Vayamos a Primera de Pedro en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. El apóstol Pablo también describió al pueblo de Dios como una casa edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Cristo Jesús como la piedra angular que une y alinea toda la estructura. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Leemos textualmente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el versículo 22 nos dice textualmente: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, una piedra angular es un edificio antiguo que establecía los cimientos de toda la estructura, la estabilidad y la simetría de cada muro que dependían de esa primera piedra, y quitarla podría provocar el derrumbe. Las escrituras utilizan esta imagen para describir el papel del Mesías en el plan de salvación de Dios. En la arquitectura, la piedra angular es la roca o es la piedra que se coloca sobre un muro. A diferencia de la piedra de esquina, que es la base de la estructura y una piedra importante de los cimientos, la piedra angular es la piedra final que se coloca en la parte superior y ayuda a mantener unida la estructura.
esa piedra angular, al igual que la piedra de esquina, es una metáfora importante que señala a nuestro Señor Jesucristo y su prominencia como cabeza de la iglesia y del reino de Dios. Parábola de la viña, piedra de remate en este pasaje. Isaías prometió que Dios mismo colocaría en Sion una piedra angular probada y preciosa, un cimiento seguro que establecería la norma de la justicia y la rectitud. Y esto indicaba que el Mesías se convertiría tanto de apoyo al pueblo de Dios como de medida por la que se juzgaría todo lo demás. Por eso el salmista señala que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Salmo 118, versículo 22. E Isaías advierte que esa misma piedra sería piedra de tropiezo para muchos que se nieguen a creer en Dios. Isaías 8:14, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Entonces, hermano, aquí vemos cómo Dios actúa de dos maneras contrastantes según la actitud del corazón humano. Será un refugio seguro en su santuario, en su iglesia, para quienes confían en él, pero una piedra de tropiezo y causa de caída para quienes deciden ignorar o rebelarse a la ley de Dios, o rebelarse a la verdad de Dios. Él será por santuario para quienes depositan su fe y temor en Dios y no en las alianzas políticas de los hombres. El Señor se convierte en un lugar de protección, un lugar de paz, un lugar de seguridad y una piedra de tropiezo y roca de caída para los israelitas que rechazaron la dirección de Dios y se apoyaron en sus propias fuerzas. Dios mismo se volvió un obstáculo insuperable para ellos. La verdad de Dios es inalterable. Chocar contra la verdad de Dios al intentar vivir al margen de su voluntad trae consecuencias que son destructivas. En conjunto, estos pasajes prepararon el camino para un Mesías que serviría de línea divisoria entre los que confían en él y los que se apartan. La frase piedra desechada hace referencia a una metáfora bíblica que aparece en los Salmos y se aplica a nuestro Señor Jesucristo. En su significado original, simboliza cómo los constructores de la sociedad rechazaron lo que consideraban una piedra inútil o insignificante, pero Dios lo transforma en el cimiento principal o piedra angular. Y esta expresión se desarrolla en diferentes contextos. Representa el triunfo de Cristo, quien tras ser crucificado y rechazado por las autoridades de su tiempo, se convierte en el fundamento de la iglesia y la salvación. Invita a pensar en cómo Dios prefiere los lugares humildes y no el protagonismo, dándole un valor inmenso a los marginados. En Lucas capítulo 20, versículos 1 al 19. Dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos a los hombres, de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Versículo 8, entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y luego habla de los labradores malvados. Versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña.
Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Versículo 11, volvió a enviar otro siervo. Mas ellos a este también golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándoles dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Esta es la segunda parábola que Jesús les comparte con respecto al tema de su autoridad. En esta en particular hace una directa alusión a su trato con el pueblo de Israel, a los cuales les dio una tierra para hacerla producir y para que le dieran sus frutos a él. Cuando llegó el tiempo de cosechar, envió siervos en varias ocasiones para recolectar lo producido. Mas estos labradores malvados le despreciaron, maltrataron, apedrearon, incluso mataron al heredero. La parábola de los labradores malvados significa que Dios quita sus bendiciones a los líderes religiosos que rechazan la verdad de Dios, que no aman su ley y se las entrega a las personas que sí quieren obedecerle. Jesús usó esta historia para reclamarles a los jefes de la religión de su época porque planeaban matarlo. Amados hermanos, al llegar a este pasaje, no estamos simplemente ante un relato histórico, estamos delante de la palabra viva del Dios Santo, el Dios Todopoderoso, que hoy examina nuestro corazón, examina nuestra mente. Aquí no solo vemos lo que aquellos hombres hicieron con Cristo al desecharlo, aquí vemos también lo que el hombre natural sigue haciendo cuando rehúsa someterse al señorío del Hijo de Dios. Pensemos por un momento en una gran construcción. Entre muchas piedras, los hombres toman una, la juzgan sin valor y la arrojan a un lado. Pero luego viene el arquitecto y declara que precisamente esa piedra desechada era la más importante de todo el edificio. Así sucede con nuestro Señor Jesucristo. Los hombres le despreciaron, le resistieron y lo echaron fuera. Pero Dios en su santa soberanía le exaltó como la piedra principal. Y esta es la verdad central de este estudio bíblico de esta noche. Jesús fue desechado por los hombres, pero escogido y establecido por Dios. A medida que avanzamos en este estudio bíblico, vemos cómo ese rechazo fue creciendo. Primero resisten la autoridad, luego desprecian la voz de Dios, después levantaron su mano contra el Hijo amado y finalmente tropezaron con la misma piedra que debió haber sido su fundamento. Que Dios nos conceda poder entender, de poder escuchar esta porción de su palabra con reverencia, con humildad, con un corazón dispuesto a rendirse a Cristo. Sigamos pues el movimiento ascendente de este pasaje, pensando en la piedra desechada. Cristo estaba profetizando sobre lo que estos líderes judíos le harían en breve como el hijo del Señor de la viña. Por ello fue que dijo que la responsabilidad de enseñar y prepararse para el reino de Dios se les quitaría por ser líderes indignos del pueblo de Dios y se les daría a otras personas, es decir, a la iglesia de Dios a lo largo de los siglos. Ellas son lo que el apóstol Pablo llama el Israel de Dios en Gálatas 6:16. Es decir, los conversos de muchas naciones alrededor del mundo, tanto judíos como gentiles. Esta nueva nación espiritual
que obedecería las enseñanzas de Jesucristo y estaría bajo su liderazgo, proclamaría el evangelio del reino de Dios al mundo y prepararía a un pueblo para su reino venidero en esta tierra. En lo sucesivo, ellos serían quienes Dios guiaría y en los cuales centraría su atención. Cuando estos líderes judíos escucharon esta parábola, se dieron cuenta de que tenía que ver con ellos y se sintieron muy ofendidos. Querían arrestar de inmediato a Jesús, pero tenían miedo de apedrearlo en público porque era muy respetado y en el común de la gente lo consideraba un profeta. Y después de todo, había estado haciendo grandes milagros, comenzando con la resurrección de Lázaro unos días antes y ahora sanando resueltamente a los ciegos y a los cojos en Jerusalén. Así, el Cordero de Dios estaba mostrando su amor, mientras los líderes judíos manifestaban su envidia y manifestaban su odio. Qué marcado contraste y cómo llevaría finalmente la confrontación final. ¿Y qué pasa con las personas y esta piedra angular? La Biblia explica que todas las personas tienen que tomar una decisión con respecto a Jesús, que es la piedra angular. Esto nos lleva de regreso a lo que leímos en Isaías 8:14 para los que creen Jesús es su roca firme. Si construimos nuestra vida sobre estas enseñanzas, nuestra vida estará segura y nunca se vendrá abajo. Para los que rechazan la verdad de Dios, que no aman su verdad, que no cumplen sus leyes y mandamientos, Jesús se convierte en una piedra de tropiezo. En el Evangelio de Mateo 21:44, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Jesús advierte que cualquiera que caiga sobre esta piedra se hará pedazos y si la piedra cae sobre alguien lo pulverizará. Y esto significa que rechazar a Jesús trae consecuencias muy graves y el juicio de Dios. Entonces vayamos al versículo 2. Aquí cuando leímos, dinos con qué autoridad haces estas cosas. Es una pregunta que los líderes religiosos de la época le hicieron a Jesús. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enojaron mucho. En esos tiempos nadie podía enseñar en el templo sin un permiso especial de los líderes religiosos de esa época. Por eso fueron a reclamarle. Cuando vemos quiénes hicieron esta pregunta, pronto descubrimos el espíritu incorrecto de hacerla. Aquellos hombres odiaban y envidiaban a Cristo. Veían su creciente influencia, observaban cómo menguaba su propio poder. Y si bien la pregunta sonaba respetuosa, no nacía de un corazón humilde. Era una forma de resistir a Cristo. No querían recibir luz, querían conservar su lugar. No buscaban conocer la verdad, buscaban evitar el señorío del Hijo de Dios y por eso Jesús les responde de tal manera que los deja al descubierto. La pregunta no era para aprender. Los líderes querían ponerle una trampa a Jesús para meterlo en problemas. Si Jesús decía que su autoridad venía de Dios, lo iban a acusar de blasfemia, de insultar a Dios y de creerse más importante de lo que era. Si Jesús decía que lo hacía por su propia cuenta, la gente dejaría de creer en él y lo verían como un mentiroso. Jesús sabía lo que ellos estaban planeando. En lugar de responder, les hizo otra pregunta sobre Juan el Bautista, un profeta muy querido por la gente. Y el significado principal de esta historia demuestra que Jesús no necesitaba el permiso de los jefes de la tierra para él predicar. Su poder y sus enseñanzas venían directamente de Dios. También enseña cómo las personas orgullosas a veces prefieren cuidar su puesto y sus reglas antes que aceptar la verdad de Dios. Su problema no era la falta de información. Su problema era la falta de humildad.
Y así obra siempre el corazón orgulloso. Hace preguntas, no para obedecer, sino para escapar. Y así el rechazo empieza resistiendo a Cristo para no rendirse a Él. Y eso sigue pasando hoy. Muchos no rechazan al Señor diciendo no creo. Lo rechazan diciendo todavía no. Como el faraón endurece en el corazón cuando Dios los confronta. Hermanos, la piedra empieza a ser desechada cuando la autoridad de Cristo hiere nuestro orgullo y nos llama a una rendición sincera. El bautismo de Juan era del cielo de los hombres. Versículo 4. Con esta pregunta Jesús mostró que aquellos hombres no carecían de evidencia, carecían era de humildad. Si aceptaban a Juan, debían aceptar también su testimonio acerca de Cristo. Y si lo negaban, quedaban expuestos como rebeldes. ¿Acaso no debía recordar cómo Juan había hablado de él como Cordero de Dios, como aquel que cuyas sandalias no era digno de desatar las correas? Con esta pregunta, el Señor responde con sabiduría y deja claro que su rechazo nacía del orgullo. No eran buscadores sinceros de la verdad. Eran defensores de su propio poder. Y así ocurre también hoy. Muchas veces el hombre no rechaza a Cristo porque falten pruebas, sino porque no quieren someterse a lo que ya sabe, someterse a la verdad de Dios, a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios. No quieren obedecer la ley de Dios. Y la evidencia puede estar delante de sus ojos, pero un corazón endurecido siempre buscará una salida antes que una rendición. La luz no aprovecha al que cierra los ojos. Cuando Dios habla con claridad, la cuestión ya no es la información, la cuestión es obediencia. Hasta aquí vemos que el rechazo a Cristo no comenzó con violencia abierta, pasa de resistirla a rechazarla una y otra vez. De esto habla el Señor con la parábola de la viña que estamos esta noche exponiendo. El bautismo de Juan venía de Dios o de los hombres. Y esto puso en aprietos a los líderes. Si decían que venía de Dios, Jesús les reclamaría no por haberle creído a Juan. Si decían que venían de los hombres, el pueblo se enojaría con ellos porque todos amaban a Juan. Y como los líderes tuvieron miedo y dijeron no sabemos, Jesús les contestó que él tampoco les diría con qué autoridad hacían esas cosas. Y la piedra que fue rechazada varias veces, un hombre que plantó una viña y se ausentó por mucho tiempo. Esta es una de las pocas parábolas relatadas más de una vez por los autores de los evangelios en Mateo, Marcos y Lucas. Todos la exponen con total detenimiento. De este modo, su triple repetición nos enseña su relevante importancia. El énfasis será que el rechazo a Cristo se forma poco a poco en un corazón que se acostumbra a resistir a Dios hasta alcanzar la dureza. En la parábola, el dueño representa a Dios, la viña a su pueblo, los labradores a los líderes religiosos y los siervos a los profetas enviados con paciencia. Pero cada mensajero fue despreciado. Antes de rechazar al Hijo, ya había una larga historia de resistencia a la voz de Dios. Así sucede también con el pecador. Primero resiste una convicción, luego desprecia una exhortación, después posterga el arrepentimiento y finalmente se endurece su corazón. Nadie cae de un solo golpe. El alma se enfría poco a poco cuando se acostumbra a ignorar los llamados de Dios. El rechazo abierto casi siempre fue precedido por muchas resistencias secretas, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Versículo 10 de Lucas 20. La conducta de los labradores malvados es una viva representación de la relación del hombre con Dios. Y esto pasó con Israel como nación y sigue pasando hoy en aquellos que siguen rechazando a Dios.
Aquí el rechazo empieza a manifestarse abiertamente. El siervo viene en nombre del dueño a pedir el fruto legítimo de la viña, pero los labradores lo golpean y lo despiden sin nada. No solo se niegan a dar lo que le corresponde, también se levantan contra quien viene con autoridad. Enviarlo con las manos vacías fue negar al dueño sus derechos sobre la viña. Así obra el pecado. Quiere disfrutar de los beneficios de Dios, pero no rendirle obediencia, ni gratitud, ni frutos. El hombre natural quiere la viña, pero no al Señor de la viña. Y cuando el corazón se acostumbra a retener lo que le pertenece a Dios, pronto también resistirá la voz que venga en su nombre. Hermanos, darle a Dios manos vacías es vivir recibiendo sus bondades sin responder con obediencia. Pero el rechazo no se detiene en los siervos. La parábola avanza hacia su momento más solemne, porque el dueño envía no a un mensajero más, sino a su propio hijo, y es allí donde la maldad del corazón humano queda plenamente expuesta. La piedra resultó ser el hijo amado. Este es el heredero, venid, matémosle porque la heredad sea nuestra. Lucas, en el capítulo 20, versículo 14. Al llegar a esta parte de la parábola, solo tenemos una interpretación. Cuando habla del envío del hijo amado, Jesús está hablando de sí mismo y del trato que estaba a punto de recibir en manos de sacerdotes y ancianos. Sabía que mientras él hablaba, ellos ya estaban planeando su muerte y diciéndole, matémosle. Con lo dicho por Jesús, el rechazo llega a su expresión más abierta y violenta. Los labradores reconocen al heredero y precisamente por eso deciden matarlo. No quieren rendir cuentas, no quieren obedecer, no quieren someterse al dueño. Quieren quedarse con la viña sin reconocer la plena autoridad sobre ella. Jesús no es un siervo más, es el hijo amado del dueño. Pero el corazón pecador no quiere a Dios en el centro, quiere gobernarse a sí mismo. Por eso procura quitar del camino todo lo que recuerde que no es dueño de su vida. Al rechazar al hijo, los labradores no solo manifiestan su rebelión, también sellan su ruina. Quien desecha al heredero termina perdiendo la heredad que quiso usurpar. El pecado no se conforma con desobedecer, quiere destronar. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Versículo 15 de Lucas 20. Los labradores creyeron que al matar al heredero podían apropiarse de la viña, pero lo único que hicieron fue colmar la medida de su maldad. Así enseña el Señor que rechazar a Cristo no es un pecado pequeño, es una rebelión que llama a juicio. El dueño vendrá, defenderá su honra, vindicará a su hijo y quitará la viña de manos rebeldes. La paciencia de Dios es grande, pero nunca cancela su justicia. Y esta pregunta cae sobre el pasaje con un peso solemne porque nos recuerda que el Señor de la viña no permanecerá en silencio para siempre frente al desprecio de su hijo. Después de tanta paciencia, de tantos llamados, de tanta maldad acumulada, llega el momento en que su justicia santa responde. La paciencia de Dios tiene un límite. El dueño no olvidará al hijo amado que fue rechazado, echado fuera y muerto, después de enviar a siervos una y otra vez, y después de que su hijo fue despreciado y muerto, ya no queda lugar para que la rebelión quede impune. La destrucción de Jerusalén fue lo que hizo el dueño de la viña. Ahora veamos esto. La piedra rechazada por los edificadores fue puesta por el Padre como la piedra principal. Y esa es la esperanza gloriosa que el pasaje nos presenta en esta parte final. La piedra fue exaltada por Dios. Así es. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, versículo 17 de Lucas 20. Con este versículo, Cristo está citando el Salmo 118, 22, que profetiza
está hablando de Cristo como la piedra angular rechazada. Y es aquí cuando vemos cómo resplandece la gran inversión del evangelio. Lo que los hombres desecharon, Dios lo exaltó. Los edificadores vieron a Cristo como inútil, pero el Padre lo estableció como la piedra principal. Su rechazo no frustró el plan de Dios, lo confirmó. Su muerte no fue derrota, sino el camino señalado para su exaltación. El Hijo rechazado fue resucitado y puesto por Dios como el único fundamento seguro para la salvación. La opinión de los hombres no altera el valor que Cristo tiene delante del Padre. La piedra desechada por el mundo sigue siendo la piedra escogida, la piedra preciosa e indispensable para todo aquel que quiera llegar a la salvación. Cristo no es un adorno espiritual. Cristo es el fundamento mismo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, dice el versículo 18 de Lucas 20. Esa misma piedra produce dos efectos. Para unos es fundamento de salvación y para otros es tropiezo y juicio. Nadie permanece neutral delante de Cristo. O el pecador cae rendido sobre la piedra en arrepentimiento y fe, o finalmente la piedra caerá sobre él en condenación. Por eso este pasaje nos lleva a una decisión inevitable. Si la vida está edificada sobre la propia justicia, sobre la religión o sobre la autosuficiencia, todo terminará cediendo. Solo Cristo sostiene, alinea y salva. Quien tropieza con Cristo no lo derriba a él, se destruye a sí mismo. Cristo no puede ser tratado como un detalle secundario. O es el fundamento sobre el cual caemos humillados para alcanzar la salvación, o seremos la piedra ante la cual caemos finalmente para ser juzgados. Si Cristo no es el fundamento ahora, después será la piedra de tropiezo. Jesús vino para ser el Mesías de Israel, pero los líderes de Israel lo rechazaron porque él no llenó sus expectativas. En Lucas 20:17, él se estaba refiriendo a sí mismo como la piedra que los edificadores rechazaron. Y esta frase viene del Salmo 118:22, el cual ellos creían que era un salmo acerca del Mesías. Y en el Salmo 51, versículo 17, el sacrificio que Dios quiere de nosotros es tener un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Un espíritu quebrantado y un corazón contrito significa que hemos sido convencidos de nuestra pecaminosidad y hemos abandonado hacer nuestra propia voluntad. Estamos obedeciendo a Dios, cumpliendo sus mandamientos. Y cuando eso sucede, se dice que hemos sido quebrantados y caemos en Él para pedir su misericordia y su salvación. Aquellas personas que no caen en Él y también rehúsan reconocer sus pecados, no obedeciendo la ley de Dios e insisten en ganarse su propia salvación, serán destruidos. Hermanos, la piedra angular es la primera piedra que se coloca en la construcción de una base de albañilería. Esta piedra es importante porque determina la posición de toda la estructura. La piedra angular es la piedra que sostiene toda la edificación, es la base misma de la vida del cristiano, es su sustento y donde radica su fuerza. Quitar esa piedra angular sería una locura. Entonces, ¿por qué muchos cristianos tienen a Cristo fuera de sus vidas? Si lo hemos dicho bien, fuera de sus vidas. Cristo es solo un nombre más. Es como aquel que tiene varias fuentes de agua a donde recurrir cuando tiene sed. Puede tomar de esta o de aquella. Él escoge, pero déjame decirte, amado hermano, esto tan importante. Cristo debe ser la única fuente de nuestra vida, de nuestro desierto, la única fuente a la cual debemos recurrir cuando estamos cansados, cuando tenemos sed, cuando necesitamos del sustento. Esa fuente debe ser Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La vida del hombre está en él y sin él nada tiene vida.
Eso quiere decir que la persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador de su vida está muerto. Está muerto en sus delitos y está muerto en sus pecados. A pesar del rechazo de los hombres, el propósito de Dios se ha cumplido en forma gloriosa. La crucifixión, que parecía ser el fracaso y descarte definitivo de Jesús, se convirtió en el acto de amor y redención que sostiene a la humanidad. Lo que el mundo rechazó, Dios lo hizo el pilar principal. Esta parábola que hemos descrito esta noche nos deja ante una pregunta que no podemos evitar. ¿Qué hemos hecho nosotros con el Hijo? Porque el mismo corazón que resistió su autoridad, despreció a los siervos y levantó su mano contra el heredero, sigue siendo el corazón natural de todo hombre mientras no sea humillado por la gracia de Dios. No estamos delante de un pecado pequeño, mi estimado hermano y amigo. Estamos delante del rechazo culpable del Señor de gloria. Cristo, la piedra desechada por los hombres, ha sido escogido, establecido y exaltado por Dios como el único fundamento seguro para los pecadores. De modo que la pregunta es urgente. ¿Hemos caído ya sobre esta piedra en arrepentimiento y fe? ¿O todavía seguimos tropezando con ella en nuestra religión? Interesante pregunta. Hoy el llamado del Evangelio es claro. Abandonemos toda resistencia, renunciemos a toda justicia propia y rindamos al señorío de Jesucristo. Bienaventurado el pecador que es quebrantado ahora delante de él, porque hallará misericordia, hallará perdón y alcanzará salvación. Pero terrible será el fin de aquel que persista en desechar al Hijo, porque la misma piedra que hoy es refugio para el creyente será mañana testigo del juicio contra el rebelde. Que Dios, por su gracia soberana, nos conceda no resistir más a Cristo, sino descansar solo en Él para la gloria de su gran nombre. Así es. Cuando la Biblia se refiere a Jesús como la piedra angular, significa, hermanos, que Él es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Así como una piedra angular en la construcción antigua establecía la alineación de toda la estructura, Jesús determina la dirección y la estabilidad de su iglesia. Sin Él no hay verdadero pueblo de Dios. No hay perdón de los pecados. No hay esperanza para la eternidad. Su muerte y resurrección sirven de base sólida sobre la que se asienta la salvación, y los que confían en Él se unen como piedras vivas en la casa de Dios, que es su iglesia. Y esta verdad también nos guía en nuestra vida, puesto que Cristo es la piedra angular. Cada parte de nuestra vida debe estar alineada con la de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras creencias, obediencia, amor por los demás y esperanza en el futuro toman su forma de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a construir nuestra vida sobre Cristo. Confiemos en Él como nuestro fundamento y dejemos que Él moldee cada paso como la inconmovible piedra angular de nuestra fe. Jesús es la piedra angular del templo eterno del Dios viviente. Los hombres pecadores lo rechazaron, pero su posición como la piedra perfecta es permanente. Cristo es tanto la piedra angular como la piedra de coronación. Él es el fundamento de nuestra salvación, de lo que creemos y de nuestra esperanza futura. Vayamos a Hebreos en el capítulo 6, en el versículo 18. Hebreos 6, 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Él es también la piedra de coronación,
que mantiene todo unido y asegura nuestra salvación. Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mí mismo. Él es el principio representado por la piedra angular y el fin representado por la piedra de coronación, como dice Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Significa que Cristo es el principio y es el fin de todas las cosas. El origen de las palabras alfa es la primera letra del alfabeto griego, como nuestra letra A. Y omega es el último de la letra de ese mismo alfabeto, como la letra Z. Decir yo soy el alfa y la omega es como decir hoy en día yo soy de la A a la Z. Significa que él lo abarca todo. Y esta frase tiene tres significados importantes que son principales. Él es eterno. Dios siempre ha existido. Él estaba antes de que comenzara el mundo, es decir, el alfa, y seguirá existiendo cuando todo esto termine, es decir, la omega. No tiene principio ni fin. Él tiene el control. Nada pasa en el mundo sin que Dios lo sepa. Él comenzó la historia de la humanidad y él sabe exactamente cómo va a terminar. Dios lo llena todo. Significa que Dios es la respuesta a todas las cosas y el camino completo que los cristianos y los creyentes deben seguir. En el libro de Apocalipsis, esta frase la usa Dios Padre para mostrar su gran poder. Pero más adelante Jesús también usa estas palabras para hablar de sí mismo. Con esto Jesús le demostraba a sus seguidores que él y Dios son uno mismo y que también tiene el poder de dar la salvación eterna. El uso de los términos arquitectónicos como piedra de coronación y piedra angular nos proporciona imágenes que son útiles para describir a Cristo y la salvación y seguridad que Él nos está ofreciendo como el Cordero de Dios. Jesucristo es la piedra angular establecida por Dios para que todo cristiano, todo creyente edifique su vida sobre un fundamento seguro, eterno y verdadero. Él no solo da sentido y dirección a nuestras vidas, sino que también garantiza una estabilidad, garantiza la espiritualidad, pero también garantiza la salvación. También es piedra de tropiezo para aquellos que rehúsan someterse a su autoridad. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Es la piedra que desecharon los constructores. Primera de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Las escrituras, hermanos, contienen todavía muchos misterios y muchos eventos que todavía no han ocurrido y que el hombre necesita escudriñar y descifrar, como en el caso de la piedra Rosetta. Están escritos en un lenguaje que no podemos comprender, pero Dios ha venido revelando a sus hijos las profecías. La Biblia dice que vendrá un tiempo cuando todas las personas entenderán este mensaje que hasta hoy ha sido reservado para unos cuantos. Habacuc, en el capítulo 2, versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Hermanos, la piedra angular representa el fundamento principal, la base y la orientación de la fe. Metafóricamente señala a Jesucristo como la base sobre la que se construye la iglesia y el estándar perfecto para medir y alinear la vida de los cristianos, la vida del creyente. Construir nuestra vida fuera de Cristo es levantar una casa sobre la arena. Pero si hacemos de él nuestra piedra angular, aunque vengan tormentas, cuando vengan adversidades, problemas y dificultades, nuestra vida permanecerá firme. No hay fundamento más segura que Jesús.
Hoy es el día de alinear nuestra vida con la piedra que Dios ha colocado en Sión, en su iglesia. No rechacemos, edificaremos sobre los cimientos que Él ha puesto. Jesucristo es lo más importante para su iglesia y para la vida de los cristianos, usando la idea de una piedra especial que se usaba en las construcciones antiguas. Es por ello la invitación que hacemos en esta noche, porque Jesucristo es la piedra angular. Revisemos nuestros cimientos, hermanos. ¿Estamos construyendo nuestra vida, familia o proyectos sobre nuestras propias fuerzas que pueden fallar, o sobre los valores, enseñanzas y el amor de Cristo? La piedra angular tenía dos funciones principales. Una, de sostener el peso. Todo el edificio se apoyaba sobre ella. Si esa piedra se movía o se rompía, toda la casa se caía. Y otra de las funciones de esa piedra angular era guiar la dirección. Los constructores usaban esa primera piedra como guía. Ponían cuerdas a partir de ella para saber hacia dónde levantar las otras paredes. Si la piedra angular estaba derecha, toda la casa quedaba derecha. Reconocer el valor de lo que el mundo ignora. Así como Jesús fue desechado, muchas veces las virtudes de la humildad, el servicio y la fe son ignorados o despreciados por la sociedad moderna, aunque son las que realmente sostienen la vida. El fundamento principal y la base significa que la iglesia no se sostiene por las ideas de los hombres, sino por Jesús. Él es la base fuerte que mantiene unidos a todos los cristianos, a todos los creyentes. La orientación de la fe, así como la piedra guiaba las paredes, Jesús guía la vida de las personas. La fe de los cristianos se orienta y camina hacia donde Jesús dice. Él es el estándar perfecto para medir y alinear. Jesús es el ejemplo perfecto de cómo se debe vivir. Los cristianos, los creyentes miran la vida de Cristo, su amor, su obediencia, su bondad, para medirse, para examinarse y corregir lo que estamos haciendo mal, asegurándonos de estar alineados con Dios. ¿Sobre qué estamos construyendo? Imaginemos que vamos a construir una casa. Tiene dos opciones para poner el piso. La primera es usar tierra suelta y arena porque es más rápido y fácil. La segunda es buscar una roca gigante y firme, aunque tome más tiempo. ¿Cuál elegiremos? Todos quisiéramos la roca porque sabemos que cuando llegue una tormenta, la casa de arena se va a caer. En el día a día, con nuestras decisiones, hacemos exactamente lo mismo. Construimos nuestra vida, nuestra familia, nuestros proyectos sobre dos bases muy diferentes. Una, nuestras propias fuerzas, que es la arena, y a veces pensamos que podemos controlarlo todo. Confiamos solo en nuestro dinero, confiamos en nuestra inteligencia, confiamos en nuestro buen trabajo o confiamos en nuestra salud. Y estas cosas son buenas, pero tiene un problema. Pueden fallar en cualquier momento. Si la familia se sostiene solo porque hoy hay dinero, el día en que falle el dinero habrá peleas, habrá dificultades. Si un proyecto se basa solo en el orgullo de una persona, el día que las cosas salgan mal, todo se vendrá abajo. Si dependemos solo de nuestras fuerzas, nos cansamos, nos estresamos, nos llenamos
Mm, mm, mm. Bueno, presentamos disculpas aquí por estas fallas en la transmisión. Hemos tenido dificultad aquí con el servicio de internet, pero vamos a finalizar aquí en la parte donde estábamos hablando sobre la base de Jesucristo, que es la roca firme. Construir sobre Jesús significa usar sus valores, sus enseñanzas y su amor como la piedra angular de todo lo que hacemos. En la familia significa que cuando hay un problema, no respondemos con gritos, sino con el perdón y la paciencia que Jesús enseñó. En los proyectos significa hacer cosas con honestidad, ayudando a los demás y confiando en que Dios guía nuestros pasos sin importar el resultado. Y en la vida personal significa saber que aunque tengamos un día muy difícil o nos sintamos tristes, hay un amor perfecto que nos sostiene y no nos deja caer. Las tormentas de la vida, las enfermedades, los problemas económicos, las dificultades nos llegarán a todos por igual. La diferencia no es la tormenta, sino la base. La vida construida sobre uno mismo se rompe fácil. La vida construida sobre el amor de Jesús resiste cualquier viento porque su amor nunca falla y nunca cambia. Hoy es un buen día para revisar el suelo que pisamos y asegurarnos de que nuestra familia, nuestros sueños estén apoyados en la roca más firme del mundo. Muy bien, hermanos, así llegamos al final de este importante estudio bíblico. Esperamos sea de su agrado, de su aceptación, y la invitación para mañana, Dios mediante, estará Oscar Darío Sierra desde Santa Rosa del Sur de Bolívar. A todos muchas gracias y la invitación para que nos acompañen en sus oraciones para que sigamos adelante con estos estudios bíblicos. Un saludo y un abrazo para quienes se han conectado esta noche. Saludos a Magdalena Vivas, a Carol Neira, a Blanca Santos, Yolanda Rosales, a Ana Abril, Lourdes Márquez, a Mara Martínez. Un saludo para Marcos Medina. Un saludo también para nuestros hermanos en Argentina. Saludo para nuestros hermanos en España también. A todos, gracias mil. Invitación para que nos acompañen siempre en estos estudios bíblicos. A todos, una feliz noche, que el Todopoderoso nos guarde y nos bendiga, que tengamos felices sueños y un alegre despertar. Hasta pronto.